quiero hablar en esta mañana, sentí obviamente por la dirección de la serie, de este tema de honra y también vamos a hablar de deshonra. Así que si me querés seguir en la lectura de la Escritura, en la Escritura de la Palabra, vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, un pasaje en el cual el mismo Señor Jesucristo plantea este tema, capítulo 6 del libro de San Marcos, versos 1 al 6. 6 de Marcos, ahora estoy viendo que es capítulo 6 del 1 al 6. Hay muchos 6 acá, así que es un problema. Bueno, pero se le va a revelar a ustedes también. Leo en la versión, sigo la lectura acá, sigo la lectura en NBI. Salió Jesús de allí y fue a su tierra. Ponelo de vuelta porque... Muy bien, ahí está el reloj. Tengan paciencia, hermanos, que es parte del fruto del Espíritu. Vamos a seguir la lectura en NBI. Ahí está. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que venían de sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, escuchen bien, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, la honra no es cualquier tipo de virtud. La honra no es cualquier tipo de principio. La honra es tan importante, es tan fuerte, es tan intensa en el mundo espiritual que la ausencia de ella aún puede imposibilitar el poder de Dios. Lo acabamos de ver. ¿Leyeron conmigo? El Dios Todopoderoso, en la persona de Jesucristo, el ungido, el que había sido ungido para hacer milagros, señales, prodigios, maravillas, no pudo hacer ningún milagro en su tierra. ¿No les parece llamativo? ¿No les parece verdaderamente algo que nos cuesta poder comprender? Si nosotros tendríamos que preguntarle a una persona creyente y que experimentó el poder de Jesús, ¿Jesús hizo milagros en todas partes? La mayoría diría, sí, por supuesto, Él es todopoderoso. Sin embargo, lo dice la Escritura, yo lo leí con ustedes, no fue así en Nazaret. Ahora, más allá de las palabras, más allá de las anécdotas, más allá de las cuestiones que tienen que ver con las posturas o las posiciones o las teologías que a veces tenemos en nuestra cabeza,
es muy interesante que nos concentremos un poquitito, por lo menos en tres aspectos, en tres principios espirituales que nos van a nosotros ayudar a poner en práctica un principio que puede resultar de tremendo impacto y de bendición para tu vida a partir de ahora. El primero de ellos, mis hermanos, el primer principio que queremos establecer aquí para que puedas tener en cuenta esto, es el problema de los cuestionamientos. Lo que revela la Escritura aquí es que apenas el Señor Jesús comienza a enseñar, y Él esperó hasta el día sábado para enseñar, para no salir del protocolo normal de la enseñanza judía, sábado en la sinagoga, es el problema de los cuestionamientos. Ahora fíjense, hermanos, la gente no discutía los hechos. La gente no discutía que Jesús tenía sabiduría, que Jesús tenía poder, que Jesús hacía maravillas, que tenía conocimiento. Fíjense, si podemos volver al texto, algunas de las preguntas que estaban allí manifestándose. Son preguntas muy reveladoras. Las podemos establecer allí en los versículos número 2 y 3. Preguntas que realmente nosotros hoy tendríamos que replantear para saber dónde estamos parados en esto. Allí el Señor, vemos que la gente que se pregunta, ¿de dónde sacó estas cosas? O sea, reconoce esas cosas. Pregunta, ¿y qué sabiduría es esta que les daba? Reconoce que había sabiduría. Y estos milagros que por su mano son hechos, reconocen los milagros. Ahora, qué interesante es que el caso de los que escucharon a Jesús no discutían que Jesús hacía lo que hacía. No discutían los hechos. ¿Qué discutían? La persona. La persona. La deshonra se activa cuando no queremos reconocer a la persona. Los cuestionamientos, en este caso, no son cuestionamientos de los hechos. La gente no decía, son falsos milagros. La gente no decía, es falsa sabiduría. La gente no decía, son falsos conocimientos. No. Reconocían el conocimiento, reconocían la sabiduría, reconocían los hechos, reconocían los milagros. El problema estaba en la persona. ¿No te pasó alguna vez que escuchaste que alguien era instrumento de Dios para hacer cosas maravillosas y no cuestionaste el hecho, pero sí dijiste, ¿puede ser esta persona la que está haciendo eso? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana tiende a la deshonra. Nuestra naturaleza humana tiende a no considerar posible a alguien que según nuestros criterios no puede ser usado por Dios. Y aquí en la Argentina hasta le ponemos nombres. Piojos resucitados. No doy un mango por él. ¿Quiere que siga? Porque de acuerdo a nuestro criterio, esa persona no califica para hacer las cosas que tiene que hacer. Bueno, estos eran los cuestionamientos. Hermano, hermana, vos, sin darte cuenta, podés entrar en el peligroso camino de la deshonra si te empezás a hacer cuestionamientos de quiénes son los canales del obrar de Dios. Te voy a decir algo para desactivar cualquier prejuicio. Dios puede usar a cualquiera para hacer su voluntad. Y cuando te digo cualquiera, es cualquiera. Y voy más, Y cuando te digo cualquiera, puede ser personas
que no están en la santísima fe y doctrina que tenés vos y que tengo yo. Sí. ¿Por qué? Porque el Dios de la gracia sigue siendo el Dios soberano. El problema de la creyentada en Nazaret es que cuando ven las manifestaciones poderosas, de acuerdo a su cabeza, no podía coincidir que sean ¿con quién? Con ese muchacho que habían visto crecer, que habían visto jugar, que se había criado en el barrio, que era tan pero tan familiar su estilo de vida que no era compatible con alguien que de acuerdo a su cabeza tenía que ser alguien muy especial y por supuesto fuera del contorno de Nazaret. Mis hermanos, cuidado con los cuestionamientos. No porque no sirvan, porque evidentemente hay muchos cuestionamientos que pueden ser útiles, sino por el hecho de que el cuestionamiento te conduzca a negar a la persona que Dios en su gracia y en su poder quiere utilizar. En segundo lugar, se expresa aquí la confusión de la identidad. La confusión de la identidad. Las primeras 3 preguntas de los 5 que aparecen en la Nueva Versión Internacional tienen que ver con los hechos. Pero las últimas 2 preguntas tienen que ver con la identidad. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No viven aquí sus hermanas? ¿No está aquí y vive su familia? ¿Por qué? Porque la gente que estaba en Nazaret identificaba a Jesús no como el Mesías, sino como el muchacho que se había criado en el barrio, que había estado con ellos, que había jugado con sus hijos, que había tenido una relación social, cultural, doméstica con Nazaret. Esa visión les impedía que se les revele quién era verdaderamente Jesús. ¿Mentían la gente que se hacía esas preguntas? No, pero no se le había revelado lo otro. ¿Qué es lo que pasa con una iglesia? En cualquier iglesia, cuando de pronto tiene que haber un cambio en el liderazgo y quienes asumen la responsabilidad en la congregación son gente que se crió en esa iglesia, que nació en esa congregación. Lo más probable es que muchos hermanos, no por maldad, pero sí por el desconocimiento de lo que es unción, ven a ese nuevo líder, a ese nuevo pastor, a esa nueva pastora, no en la función de la unción que Dios le da, sino como el nene que yo conozco desde que nací. Y eso me hace directa o indirectamente deshonrarlo. He ministrado a muchos pastores que hasta el día de hoy no pueden superar que en sus congregaciones la gente que todavía se congrega y está ahí no lo ve como el pastor, sino que lo ve como el amigo que tuve desde chico. Ahora, entiéndanme bien. No es que alguien llamado por Dios tiene que perder el sentido de la relación personal e histórica con otras personas. De ninguna manera, pero cuando no se reconoce una unción, cuando no se respeta y no se honra a alguien que Dios ha colocado, corres un gran peligro. No te estamos enseñando todo esto en estos días por un problema de autoestima que tengamos.
No te estamos enseñando todo esto y toda esta serie con el objetivo de mejorar nuestra capacidad económica. No. Te lo estamos enseñando porque la ausencia de este principio fue lamentablemente malo para la iglesia de Cristo. Este es un principio que no siempre se tuvo en cuenta. Recién en este último tiempo, y no podemos decir que todos, pero una gran parte del cuerpo de Cristo le cayó la ficha de lo que es la honra. Y yo bendigo al Señor porque ustedes creo que están en ese camino. ¿Por qué? Porque el que honra recibirá la recompensa de esa honra. La honra no es una virtud en el vacío. Jesús, cuando dice esto, no estaba dolido por él, por su autoestima. Estaba dolido porque la gente, esa gente a la cual él amaba y por la que luego iba a morir en la cruz, no iba a poder tener la bendición de recibir recompensa en virtud de su deshonra. Cada vez que llegamos a una reunión como esta, ¿qué estamos haciendo? Estamos comunitariamente honrando a un Dios que merece no solamente la honra, sino toda la gloria. Cada vez que vos te predisponés a salir de tu casa, cada domingo a la mañana o en los horarios correspondientes a cualquier tipo de actividad, y te disponés diciendo voy a dejar otras cosas, no voy a dar prioridad a otras cosas y voy a ir así, independientemente del tipo de actividad, se activa en tu espíritu un principio de honra. Y te voy a decir algo: si vos honrás de verdad al Señor, vas a recibir honra, porque Dios honra a los que le honran. Escucha bien, ¿eh? Dios ama a todos, pero honra a los que le honran. Quizás muchos de los que están aquí alguna vez, especialmente los más grandes, vieron la película Carros o Carrozas de Fuego, 1980. Ya me miran algunos, yo no había nacido, pastor. Bueno, la pueden buscar. En esa película se cuenta la historia de algunos atletas ingleses que llegan a las Olimpiadas en Francia en 1924. Dentro de poco se van a cumplir 100 años de esas Olimpiadas. Entre los atletas ingleses había un líder cristiano que luego fue misionero en China, llamado Eric Ladd. Un cristiano comprometido con el Señor, un cristiano que sabía lo que era honrar al Señor. Dios le había dado la habilidad de correr y él mismo corría con el propósito de glorificar al Señor. Lo seleccionan para competir en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Y cuando ya estaba arriba del barco con sus otros compañeros, el entrenador les da la lista de las carreras que tenían que correr y justo a Eric Ladd le tocaba correr los 100 metros el día domingo. Cuando Eric Ladd se da cuenta de eso, le dice al entrenador: yo no voy a correr el día domingo. El entrenador se sorprende y le dice: no, vos tenés que correr porque el mejor corredor de 100 metros sos vos. Y nosotros queremos ganar la medalla de oro. ¿Quién no quiere ganar la medalla de oro, no? ¿Quién no quiere ganar la copa en Qatar? Van a tener un problema, yo les profetizo, van a tener un problema el martes 22. No voy a sugerir nada, porque después me agarran los pastores y me crucifican. Todos quieren la copa, todos quieren la medalla de oro. Y Eric Ladd le dijo: no, yo no voy a correr. No se podía bajar del barco, ya estaban rumbo a Francia. Y hubo tal convulsión que esa convulsión llega ni más ni menos
que al príncipe de Gales, una de las autoridades del gobierno británico, que estaba en el barco. El entrenador le dice al príncipe de Gales y al príncipe de Gales dice, quédese tranquilo, yo lo voy a convencer. Y lo hacen pasar para tener una charla, para querer ablandarlo a Eric Ladd. Y una de las cosas que dice el príncipe es, usted no puede negarse al pedido del rey, el rey de Inglaterra. Y Eric Ladd le responde, mire, discúlpeme, yo tengo otro rey. ¿Cómo otro rey? Sí, mi rey es mi señor, que me dice que tengo que guardar el día de descanso, en este caso el domingo para los británicos. La cuestión que el rey, el príncipe de Gales, no lo pudo convencer. Algunos analizaron la posibilidad de dejarlo sin competir, pero a un compañero se le ocurrió una idea. Un compañero de Eric Ladd, que no era muy creyente que digamos, dice, yo voy a correr la carrera de los 100 metros. Pero para que corra la carrera de los 100 metros, Eric Ladd tenía que competir el día martes en 3 competencias. 800 metros, 400 metros y 200 metros el mismo día. Eric Ladd acepta. Llegó la competencia, corren el domingo, no me acuerdo el detalle de quién fue el que ganó el domingo, pero el día martes Eric Ladd tenía que competir 3, escúchenme bien, los que alguna vez hicieron atletismo, algún deporte, aunque sea truco en el barrio, la sociedad de fomento, saben lo que es 3 competencias en el mismo día. 1, suficiente. 2, imposible. 3, menos que imposible. La cuestión de que Eric Ladd corre la primera y la gana, corre la segunda y la gana, y la tercera era de 400 metros. Cuando se prepara para allí, esto lo refleja la película, un corredor norteamericano que sabía la anécdota de lo que había pasado con Eric Ladd, se le acerca antes de salir a la competencia con un papel. Cuando Eric Ladd abre el papel, lee lo siguiente: dice el Señor, yo honro a los que me honran. Cerró el papel. El entrenador del competidor norteamericano le dice, sin saber que le había entregado el papelito, le dice, quédate tranquilo, ganás vos. Eric Ladd no va a poder resistir más de 50 metros, se va a acalambrar. Cuando el colaborador hace el disparo, Eric Ladd y todos los competidores salen. Y de acuerdo a lo que vieron muchos que estaban allí en París en 1924, vieron que Eric Ladd volaba. Ganó la competencia. Se llevó las 3 medallas de oro. Y fue recibido en Escocia como un héroe nacional. Cuando entregó las medallas, al poco tiempo, se fue como misionero a China y murió en el año 1945. La honra origina beneficio y recompensa. Estamos hablando 100 años después de Eric Ladd, porque hubo un hombre que se animó realmente a desafiar el poder político más grande de la tierra en aquel momento, como era la corona británica, para asegurar que él no tenía otro rey más grande que el rey a quien amaba y a quien servía. Vos estás confundido con la identidad de Jesucristo, mi hermano. ¿Sabés a quién estás adorando? ¿Sabés a quién estás cantando de canciones? ¿Sabés a quién estás honrando en cada una de las acciones? El poder espiritual que Jesús estaba dispuesto a derramar sobre la tierra que lo vio criarse no se pudo desatar en virtud de la deshonra. Nunca te confundas con la identidad. Es Jesús el centro de nuestra adoración y el que merece toda gloria y por supuesto toda honra. En tercer y último lugar, es necesario
que entiendas espiritualmente lo que es la inhabilitación del poder. Dice la Escritura, y yo quiero leértelo 3 veces, no porque no tengas capacidad de recepción, sino para que el Espíritu fije esta palabra acá. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Asombrado de la incredulidad de ellos, porque la deshonra, mi hermano, se activa en la incredulidad. En el hecho que vos no reconozcas que es ese mismo muchacho criado en Nazaret, el Mesías enviado por Dios para hacer milagros y señales. Se inhabilita el poder de Dios en tu vida cuando deshonras. Se inhabilita, escucha bien, la gracia manifiesta de Dios en obras sobrenaturales cuando deshonras. Por eso estamos hablando de este principio. Por eso es necesario que cuanto antes, más allá de cualquier especulación que pueda haber de los hombres, hay gente, creyentes que hasta el día de hoy no se les reveló la honra. La confunden con gloria. Y dicen, no, ¿qué vas a hacer eso? Eso es dar gloria. No, la gloria solamente pertenece a Dios. Pero la honra nos la debemos unos a otros. La honra tiene que ver con reconocer un ministerio. La honra tiene que ver con admirar. Desde el punto de vista humano no es idolatrar, no es glorificar. Escuchá bien, entendé bien, separá las cosas, sino en el hecho de poder reconocer. He sido parte de una generación que esto de la honra se reveló tarde, hermanos, se reveló tarde. No porque Dios revela las cosas tarde, las revela en un momento justo. Pero cuántos años, y hay algunos que están aquí que me lo van a afirmar también, cuántos años hemos tardado en entender esto como un principio espiritual. Cuántos años han pasado de que iglesias económicamente pudientes, financieramente solventes, cuando sus pastores festejaban 25 años, y no quiero dar ningún nombre por honra justamente, pero yo conozco los casos, llegaban después de un cuarto de siglo al servicio del ministerio de la iglesia y le regalaban una placa. ¿Sí? Una placa. Pastor, ¿qué tiene de malo una placa? No, la placa no tiene de nada de malo. Lo que tiene mucho de malo es que si después de 25 años están honrando con un pedazo de bronce a alguien que dio un cuarto de siglo de su vida por esa congregación, es porque no entendieron la honra. Porque esa congregación se tiene que dar cuenta que para honrar por 25 años o 50 años o los que sea, hay que dar un poquito más que una placa. El mundo tiene más concepto de la honra muchas veces que la iglesia. ¿Cómo puede ser? Ahora, el tema es que esto, por eso está esta serie. Esto hay que enseñarlo. Esto hay que impartirlo. Esto hay que practicarlo, porque cuando lo enseñamos, cuando lo practicamos y esa siembra produce cosecha, evidentemente es porque hemos entendido y comprendido que es un principio de la palabra. Hermanos, los desafío a que investiguen muchos de los ministerios que por la gracia de Dios han crecido y se han extendido. Casi todos tienen en claro este principio de la honra. ¿Qué es la honra? Consideración, respeto, valoración,
¿A quiénes? A los que la palabra de Dios reconoce que son, entre comillas pongo, dignos de honra. Quizás digas, no, pero el único digno de honra es Dios. No, no, Dios es digno de gloria, que es mucho más que honra. Por supuesto que la incluye. Pero humanamente acá abajo, en nuestras relaciones horizontales, nos debemos la honra unos a otros. ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 8? Amados hermanos, amados con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Otras versiones dice, honrándose unos a otros. Es una expresión del amor. Es una expresión de la consideración. Es una expresión de un gesto, de una actitud. El primer mandamiento con promesa dice, honra, escuchá, a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Ahora, qué cosa interesante. No dice, honra a tu padre y a tu madre siempre que tu padre y tu madre sean ejemplos de vida. No, 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 no. Dice, honra a tu padre y a tu madre por el solo hecho de ser tu padre y tu madre. Yo sé que alguno me está diciendo, vos no sabés, pastor, lo que es mi viejo. No lo necesito saber. Lo que necesito saber es lo que dice el Señor. Cuando vos honrás a tu padre y a tu madre, haya hecho lo que haya hecho, simplemente por obediencia a la palabra de Dios, tengo algo para decirte. Te va a ir bien. Y por deducción, si no lo haces, no te va a ir bien. ¿Cristo redime todo? Sí. ¿Cristo cambia todo? Sí. Pero escucha bien. Si tenés la oportunidad de tenerlo antes, hacelo. Es necesario que lo hagamos. Que en nuestras relaciones horizontales empecemos por eso. Que honremos. Que honremos a aquellos que están a nuestro alrededor. A nuestros vecinos. A nuestros compañeros de trabajo. A aquellos que no piensan como nosotros. Y ni que hablar. La palabra lo dice, aquellos que por llamamiento de Dios tienen la responsabilidad de liderar, de pastorear, de guiar. Hermanos, muy difícilmente, y no es ningún cargo esto que te voy a decir, tengas ni por aproximación idea de lo que es ser pastor de una congregación. Porque a lo mejor la imagen que tenés es del pum para arriba, de estar acá, de la plataforma. No tenés idea, hermano. De las crisis, de los ataques, de las manifestaciones que son manifestaciones diabólicas. Tuve la bendición y le doy gracias al Señor de comenzar esto en el ministerio desde pibe. Yo tenía 23 años cuando comencé el ministerio. Por supuesto, a los 23 años tenés mucha más pasión que sabiduría. Y tenés un idealismo. Y creés que todo es color de rosa. Y cuando empezás a ver que el color de rosa empieza a cambiar, no tenés una crisis de colores o una crisis de policromatismo. Si no tenés una crisis de valores en tu interior. Primera crisis ministerial. ¿Querés que te cuente algunas? Sos chismoso. Me entero con evidencia, con prueba, de que el líder de la alabanza, en esa época teníamos uno solo, y la alabanza era con un instrumento o dos, pero el líder de la alabanza estaba coqueteando y tirándose lanzas con las chicas de la iglesia cuando ya estaba comprometido para casarse. Con evidencia. ¿Qué era evidencia? Las chicas que venían a denunciarlo.
lo llamo a la oficina pastoral para tener una charla. Y mientras teníamos la charla, me negaba y me negaba y me negaba. Y 2 o 3 veces, simplemente por una cuestión de haber estudiado algunos años en la Facultad de Derecho, me avivé que se pisaba, o sea que era mentira lo que me estaba diciendo. Entonces me agarró un ataque. Me hubiera gustado decir que era un ataque de ira santa, pero no era ira santa. Entonces recuerdo que en un momento determinado agarré, lo levanté, lo puse sobre la pared y yo me disponía, yo soy diestro, soy derecho, de darle un uppercut de derecha a la mandíbula, y en el momento que se lo voy a dar, una voz del cielo baja y me dice: Néstor, acordate que sos el pastor de él. Y lo largué. A esta altura este muchacho estaba pálido. Terminamos la charla, no sé cómo, le pedí perdón por mi actitud. Pues se confirmó todo lo demás, todo era cierto y lamentable y doloroso y tantas cosas más. Pero yo entré, aunque a vos te parezca una tontería, en una depresión ministerial. 24 años, 24 años. Tuve que buscar a un pastor amigo para que me ministre. Ahora, eso es una muestra de las tantas cosas que vos no sabés que ocurren en la vida de aquellos que están a cargo de una congregación. Conspiraciones, reuniones secretas. Estábamos preparando la campaña del 93 y Dios es tan bueno que no me lo hizo saber hasta hace unos años atrás. ¡Qué bueno que es el Señor! Porque si yo me enteraba en el 92, lo hubiera fusilado a todos. Y Dios dice: no te vas a enterar. Reuniones de hermanos que no entendían lo que estaba pasando y se reunían a mis espaldas con otros líderes para ver qué hacían. Y gracias al Señor que puso gente con 2 dedos de frente y dice: bueno, hermano, sí, son cosas nuevas, no las entendemos, vamos a esperar. Pero recién hace unos años vinieron a confesarla. Conspiraciones, reuniones para orar, que lo que menos hacen es orar. Tantas cosas. Por eso es que el ministerio, y no se confundan nunca, hermanos, es un llamamiento. Si alguno se quiere poner de pastor simplemente por deporte, porque no tiene nada que hacer, y Dios no lo llama, agárrate, Catalina, porque si Dios no te llama, Dios no te dice: te voy a sacar. Vos te pusiste por tu cuenta, sostenete vos. ¿Por qué se creen ustedes que hay tantos ministerios? Que vos escuchás: estamos haciendo una rifa de un lechón para rechazar esto, una cosa para lo otro, la venta de no sé qué para... No, porque claro, como Dios no lo sostiene, se tienen que sostener ellos. Entonces tienen que buscar el lechón, la rifa, el bingo, el loto y todas las demás cosas. Y vos decís: che, hay algo que no me cierra. ¿Cómo no te va a cerrar? El Dios que te llama es el que te sostiene. Pero si Dios no te llamó, te dice: aguantate vos. Y hay un montón de gente que Dios no llamó. Gente mala, no, gente buena, pero Dios no lo llamó. Por eso es necesario que el Señor dice en su palabra esto de la doble honra y esta doctrina teológica que inventó Hugo Rodríguez en esta mañana, que es de la triple honra. Entonces, nunca lo había escuchado. Ahora, ¿por qué te crees que Dios dice eso? Porque es una manera, una sencilla manera de actuar de una manera espiritual en tu vida, para que vos en el futuro y en el tiempo de Dios tengas, ¿qué cosa? Recompensa. Porque la honra que trae, recompensa. Y la falta de honra inhabilita el poder manifiesto de Dios. Déjenme terminar con esto. ¿Dios es omnipresente, sí o no? Por supuesto. Quiere decir, está en todos lados. ¿En todos lados se siente bien? No. ¿En dónde se siente bien? Es como vos y como yo, donde lo tratan bien.
¿Alguna vez experimentaste ir a un restaurante y no te tratan bien? Oh, es terrible. Un día mi hermano le dijo a un mozo, Señor, ¿quiere que me vaya? ¿Qué haces vos en un restaurante donde no te tratan bien? No vas más. Ahora Dios es omnipresente. Y como las cualidades de Dios no cambian, es omnipresente. Pero en algunos lados Él no se siente bien. Porque no lo tratan bien. ¿Cómo? Claro. Cuando no se lo honra. ¿Cómo es posible, pastor, en esta congregación hay señales, milagros, maravillas? Dios es diferente. No, lo que pasa es que cuando Dios se siente bien en un lugar, es como vos y como yo. Vos cuando te sentís bien, ¿no tenés ganas de hacer cosas? Dios es igual. Dios no es un aparato que hay que ponerle 2 fichas, haces así, O sea, no quiero hablar de antigüedades, ¿no? Pero hubo época que queríamos un tema musical, poníamos una ficha, ¿cómo se llamaban esos aparatos? La fonola. Fonola. Tocabas ahí y empezaban las canciones. No, Dios no es así. Dios lo que capta y lo que captó durante todo el rato que es cómo están nuestros corazones alineados con Él para adorarle, para servirle, para bendecirle, para reconocer nuestras faltas, para pedirle perdón. Cuando Dios ve eso y cuando realmente practicamos ese nivel de honra, Dios se siente bien. Cuando no lo honramos, no se siente bien. Entonces, en muchos lugares, aunque yo no descarto la gracia y la soberanía de Dios, hay principios espirituales. Hay lugares, hermanos, que vos más de una vez dijiste, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Cierto? ¿No te dijiste esto? Yo sabes las veces. Por mi responsabilidad me ha tocado ir a cada lado y yo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo, ay, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿Por qué? Porque aunque estoy ahí, no me siento bien ahí. ¿Cómo hacer que Dios se sienta bien? Honrándolo. Creyendo. Jesús no pudo hacer en Nazaret, dice la palabra, yo no sé si vos lo leíste, ningún milagro, salvo algunos que tenían estornudos, que tenían resfríos, que estaban ahí, como diciendo, te sanás o te sanás. Si no te sanás por mi mano, te sanás por la culminación de la bacteria. En otras versiones dice, nada. Y Jesús estaba asombrado, ¿de qué cosa? De la incredulidad, hermano. Vos tenés que creer para honrar. ¿Querés honrar al Señor? Créele, créele, créele. Y tu vida, cuando vos le creés, va a ser transformada de tal manera, de tal forma, que esa honra al Señor y esa fe va a producir resultado, va a producir recompensa. Me imagino con la expectativa que habrá ido Jesús a Nazaret. La misma que tendríamos nosotros, yo no sé, hermanos, pero ¿qué nos pasa en el corazón cuando volvemos al lugar donde nacimos? Yo me vine a Bahía Blanca juntamente con él y los chicos en el año 89. Y cada vez que volvía a mi tierra, en este caso Temperley, provincia de Buenos Aires, partido de Loma de Zamora, había algo adentro que me producía melancolía y había recuerdos. Y me acordaba el jugar al fútbol y el nombre de mis vecinos y tantas historias, tantas historias. A Jesús le hubiera pasado lo mismo. Llegaba a Nazaret, allí, el lugar donde se crió, el lugar donde creció, el lugar donde aprendió a ser obediente a los padres, José y María. Pero quizás con la expectativa de que verdaderamente pudieran reconocer no solamente al hijo del carpintero, sino al Mesías. Sin embargo,
Todos esos cuestionamientos le hicieron decir al Señor una declaración que es vigente hasta el día de hoy. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Iba a otros lados, impresionante, pero ahí nada. ¿Que era una mala tierra? No. La tierra era buena. Lo que no eran buenos eran los corazones, por lo que los corazones no honraban. Por eso, hermano, olvídate simplemente de la serie de este mes. Vos vas a tener que decidir en esta mañana si vas a honrar o vas a deshonrar. No solamente al Señor, no hay duda de eso, sino comenzar a honrar a aquellos que por lo menos la palabra de Dios dice que tenemos que honrar. Porque la honra activa el poder de Dios y activa la recompensa y la cosecha en el tiempo oportuno. Porque en el futuro, el Señor que vio todas las veces que vos honraste, te va a honrar también. Y te va a dar, no medallas de oro de las Olimpiadas como Eric Ladd, sino galardones. ¿Cuántos de los que están acá creen que la palabra de Dios dice que nosotros en el cielo vamos a tener galardones? ¿Sabe qué son galardones? Premios. No me entiendan mal. La salvación es por la gracia de Dios, por regalo de Dios. Pero todo lo que vos hiciste, aunque sea entre... El otro día había un matrimonio frente al, creo que es el Centro de Rehabilitación Oncológica, de personas grandes, de Coronel Suárez, estaban en la sombra porque si no se cocinaban hace 2 o 3 días. Y cuando yo los veo me viene el pasaje del vaso de agua, no del vaso de agua de los brasileros con el coso. No, el vaso de agua, lo que dice el Señor, si se lo diste a uno de estos, a mí me los diste. Y me voy a buscar 2 vasos de agua. Mira la inversión que tenés que hacer para 2 vasos de agua. Impresionante. Voy a la oficina, se quedan asombrados. Le empecé a compartir, le di unas palabras de esperanza. La mujer era la 3ª semana que estaba haciéndose allí las rehabilitaciones. Y el Señor me hizo recordar de que aún eso, ¿sabía qué era? Una honra. ¿Sabés la cantidad de gente que el Señor pone cerca de tu camino para que lo honre? Y vos lo pasás como poste. Basta. La honra es una cultura que hay que establecer para obedecer al Señor, pero para que en el futuro, hermano, hermana, tu vida tenga recompensa. Tenga recompensa. Porque el Señor no se le pasa nada. El Señor tiene una libretita celestial y yo creo en los galardones. La salvación me la regaló Dios, pero en el cielo va a haber galardones y va a haber coronas. Todavía acá en la tierra y tenés que cargar alguna crucecita, pero en el cielo va a haber coronas.